Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este solo versículo debería ser suficiente para entender que Dios nos ha creado para estar en comunidad. Y cuando se trata de hermanos en la fe, cuando se trata de un mismo propósito, un mismo sentir, cuando se trata de hacer las cosas conforme a lo que Dios dice, creo que la mejor manera de hacerlo o la mejor manera de llevarlo a cabo es de acuerdo a lo que para el Señor establece, o lo que el Señor establece para que nosotros estemos juntos, pero no solamente juntos, sino vivir juntos en armonía. Y dice la Escritura ahí en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. O sea, es en todas formas, es enriquecedor estar juntos. Antes de analizar el texto que está ahí en el libro de Hebreos, me gustaría tocar cómo fue la iglesia, cómo era la iglesia en el primer siglo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, después de que Pedro había dado el discurso, se bautizaron aquel día 3,000, y de alguna manera se empieza a denotar aquí en la Escritura, en el verso 42, en el capítulo 2, la manera en que esto se reflejaba dentro de esa sociedad judía que existía en aquel momento. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Creo que esto es fundamental, el ejemplo que nos da la Escritura en cuanto a lo que nosotros hoy en día deberíamos llevar a cabo, deberíamos hacer.
doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, no solamente en cuanto a la celebración en el día del Señor, sino el participar de una comunión más intensa y sobre todo en las oraciones. Y luego nota cómo era la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, y este es el punto, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, era una comunión que iba más allá de una simple reunión dominical. Simple en el sentido de que hay ocasiones en que solamente cuando pensamos en una comunión unos con otros, solamente recordamos la oportunidad que tenemos de reunirnos en el día del Señor y pareciera ser que esto es suficiente. Pero esto refleja otra cosa totalmente diferente. Dice, habían creído, estaban juntos. O sea, en cualquier situación, circunstancia, la gente podía ver cómo los cristianos eran diferentes, porque tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego algo que es fundamental para poder entender en el contexto de lo que habla Hebreos 10, 24, 25, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Estaba todavía el templo ahí de Jerusalén y ahí estaban todos ellos reunidos. Pero dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. O sea, no solamente era la comunión fraternal en cuanto al compartimiento de los alimentos, sino que su modo, su estilo de vida, su manera de manifestar la gratitud hacia Dios y la manera de mostrarse de verdad en una comunidad totalmente diferente, hacía que estuvieran comiendo juntos, pero estuvieran también alabando. Era seguro que era continuamente el estar ahí fraternalmente hablando, cantando alabanzas y tal vez incluso leyendo algunas porciones de la Escritura, pero lo cierto es que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto dice, y el Señor añadía cada día, o sea, el estilo de vida. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida manifestado por todos aquellos que queremos seguir a Jesucristo, que hacemos lo posible por ser discípulos de Jesucristo, que estamos intentando cada día vivir a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y cuando esto se refleja en nuestras vidas, la consecuencia es una evangelización que independientemente que se tenga que hacer en forma verbal, y es algo de suma importancia, el estilo de vida, la forma de ser de cada cristiano es lo que va a motivar a la gente a buscar a Dios, a ver qué es lo que Dios ofrece. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto es algo que se refleja, esto es algo que tenemos que darnos cuenta que de una u otra manera influye en gran manera para poder hacer las cosas conforme a lo que dice Dios, conforme a lo que está en la Santa Escritura. Entonces llegamos al punto, después de ver el ejemplo máximo, tanto en el Antiguo Testamento, lo que habla el Salmo 133, como la vida misma en el primer siglo, entonces deberíamos analizar a la luz de esto, deberíamos analizar con mucho detenimiento. Y lo vamos a hacer compartiendo, lo voy a hacer compartiendo. Desde luego que esto es una perspectiva bíblica que pudiera yo tener de acuerdo a lo que estudié, de acuerdo a lo que he hecho. Esto no determina que tengas que hacerlo de esa manera. Y si tú no estás de acuerdo, bueno, es responsabilidad de cada uno el poder investigar y saber realmente si lo que estamos llevando a cabo cada quien individualmente y después como iglesia, como congregación local, en cada comunidad, en cada ciudad, etcétera, etcétera, es de acuerdo a lo que dice Dios y bajo los principios que rige la Escritura. ¿Qué enseña la Biblia sobre congregarnos? ¿Han de congregarse los cristianos? ¿Por qué? ¿En qué lugar? ¿Con cuántos? ¿Con quiénes? Son preguntas que pueden surgir no solamente entre nosotros, porque nosotros, los que seguimos a Jesucristo, los que nos decimos cristianos, tenemos ya bien definido y bien claro que deberíamos estar reunidos, y particularmente el primer día de la semana, el día del Señor, es algo que
que en nosotros no debería de existir ninguna duda con respecto a ello, pero no quiero referirme solamente al Día del Señor, porque la comunión, la fraternidad, la convivencia debería existir continuamente. Sé que la cultura, muchos dirían que es diferente, ya no es igual que estando ahí juntos en el mismo lugar, pero realmente no hay obstáculo para que podamos hacerlo, y aún independientemente que las situaciones actuales por la pandemia no nos permiten vernos físicamente, deberíamos estar buscando siempre el modo de estar en comunicación gracias a la tecnología, vía redes sociales, vía mensajes de WhatsApp, vía llamadas telefónicas, pero hay una infinidad de formas alternas en que hoy pudiéramos estar haciendo lo mismo. Ahora, como dije antes, vamos a hacer un análisis bíblico de las reuniones, porque hay gente que todavía piensa o todavía cree que tal vez esto no sería tan necesario, y ahora que la pandemia nos ha realmente aislado en los hogares, algunos incluso lo tomarán como un buen pretexto para dejar de estar haciendo lo concerniente al estar juntos, al estarnos congregando. ¿Deben congregarse los cristianos? Vamos a verlo desde la perspectiva bíblica. Y como dije, es una perspectiva, y cada quien puede tomar notas y cada quien puede sacar lo que mejor le pueda aprovechar a su propia vida. Aunque en la Biblia encontramos suficientes referencias en donde se dice que los cristianos se reunían, ya leímos Hechos 2, 42 al 47, parece que solo en la palabra de Pablo o quien haya escrito el libro de Hebreos, el punto no es ahorita eso. Si lo hizo Pablo, qué bueno, y si no, de todas maneras el libro de Hebreos ahí está en la escritura, ¿verdad? 10:25, encontramos la exhortación o el deber de no dejar de congregarnos. Esto es claro. O sea, no podemos dejar de congregarnos. ¿Podemos saber el porqué de esta exhortación? Bueno, cuando esta carta haya sido escrita, dice Colosenses capítulo 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Esto es lo que escribe Pablo ahí en Colosenses 4:16. Aquí vemos un beneficio que los cristianos obtenían al congregarse, ya que casi ningún cristiano poseía copias del Antiguo Testamento. Esto es un hecho. O de las cartas pastorales. Solo en el lugar donde se congregaban tenían la oportunidad de escuchar la necesaria instrucción apostólica. Acuérdate que el versículo 42 dice, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la oportunidad de escuchar la necesaria instrucción que procede de Dios a través de los apóstoles o los escritores de las cartas. Aplica esto a los cristianos en la actualidad, y esto es un buen punto para poder también escudriñar de manera adecuada las contrapartes que a veces surgen en cuanto a la reunión que necesitamos hacer los cristianos. Es evidente que hoy podemos tener nuestra Biblia y leerla en nuestras casas sin necesidad de ir a ningún lugar. Se podría objetar que aún así, si no fuéramos a ninguna iglesia, nos privaríamos del entendimiento bíblico que otros miembros de la iglesia, o sea, el considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, nos puedan ofrecer. Esto puede ser cierto en muchos casos, pero para quien utiliza los recursos de internet, la web, videos, redes sociales, blogs, etc., este beneficio de alguna forma podría quedar compensado, incluso hasta con creces, porque tendríamos una variedad inmensa de estarlo haciendo, o de estar escudriñando, o de estar escuchando, o de estar reflexionando la escritura a través de una infinidad de enseñanzas que transmiten muchísimos hermanos a través de internet, y esto podría ser un buen pretexto. Así que parece que la primera razón que los primeros cristianos tenían para congregarse hoy en día, y que quede bien claro esto, hoy en día puede quedar obsoleta por la situación que antes mencioné, especialmente para los que pueden acceder desde su hogar a todo tipo de recursos bíblicos. Estamos viendo las contrapartes para poder establecer una realidad que nos puede alcanzar hoy en día. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es lo que Apocalipsis capítulo 3 versículo 6 habla y dice. Otra razón que tenían los cristianos
para congregarse era que el Espíritu se dirigía a las iglesias para transmitir mensajes de aliento, de instrucción e incluso disciplina, además de hacerlo a nivel personal. Dios también trataba con los cristianos en conjunto a través de las iglesias en aquel momento, en aquel tiempo. Ahora, ¿aplica esto a los cristianos en la actualidad? Después de la muerte del apóstol Juan, no parece haber constancia de que el Espíritu Santo haya producido nuevos mensajes. Esto es un hecho porque se acabó de escribir toda la Biblia, entendiéndolo como nuevas revelaciones. Aunque todos aceptamos que el Espíritu Santo puede operar en nosotros con el fin de guiarnos, estimularnos, corregirnos, podemos decir que todo lo que el Espíritu tenía que transmitir a la iglesia en una forma, quedó completada en el primer siglo, al ser totalmente escrita ya la Biblia. Así pues, la segunda razón para congregarse también pareciera de una u otra manera obsoleta hoy en día. Y estos dos argumentos o esas dos razones son los que utiliza mucha gente para decir: no necesito congregarme, no necesito estar reunidos como iglesia. Esa es una parte. Ahora, llegamos ahí al punto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Este es el punto ahí en Hebreos 10, 24, 25. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El mismo pasaje de Hebreos que acabamos de leer nos muestra el por qué Pablo exhortó a los cristianos a que no dejaran de congregarse. O Pablo o el escritor de los Hebreos, para no entrar en una controversia inútil realmente. Y a las buenas obras y para exhortarse. Si nos fijamos bien, el propósito, y notemos bien esto, si nos fijamos bien, el propósito de las palabras aquí en Hebreos no era que se congregaran, sino que se estimularan unos a otros al amor y a las buenas obras. Es lo que era esto que está hablando aquí el escritor de Hebreos, era lo que vimos, lo reflejado ahí en Hechos 2:42 al 47. Se estaban reuniendo, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, etcétera, etcétera, alababan juntos, comían juntos, perseveraban unánimes cada día en el templo. Esto es la realidad de estar juntos, estar congregados, estar alabando al Señor. Ahora, no era que se congregaran, sino que se estimulasen unos a otros al amor y buenas obras. ¿Y cómo se puede lograr el estimularse a esto, al amor y a las buenas obras, si no se congrega uno? Si no tiene la iniciativa, la disposición para estar congregado. Por eso es que el escritor exhortaba a no dejar de congregarse, pero no por el simple hecho de congregarse, porque es exactamente lo que el Salmo 103 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Si nos quedamos ahí, pues es fácil estar juntos, pero dice en armonía. Juntos en armonía, y la armonía se logra cuando podemos llevar a cabo parte de lo que dice aquí, parte de lo que el escritor de Hebreos habla en cuanto a estimularnos al amor y a las buenas obras. Así, el énfasis hay que darlo al por qué se habrían de reunir, más bien que al simple acto de reunirse, porque volvemos ahí a lo que ya comenté antes. Estar juntos es fácil. Uno puede viajar en el transporte público junto con otras personas, estamos ahí juntos. Uno puede viajar en autobús junto con un número X de personas, ahí puede estar juntos, pero en armonía, o de acuerdo a un sentir, o de acuerdo a un acto de adoración. Eso es otra cosa. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿esto aplica a los cristianos en la actualidad? Por supuesto, no cabe duda. Los actos amorosos, dar y recibir de los hermanos con quienes nos congregamos son numerosos y pueden abarcar varios aspectos. El estímulo espiritual cuando damos o recibimos edificación personal con la palabra de Dios, la ayuda emocional cuando damos o recibimos palabras de aliento al atravesar situaciones personales difíciles, e incluso podría tratarse de ayuda física o material, como lo que vimos ahí. Estaban juntos y no había ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque todos ellos compartían todo lo que tenían.
y de tal manera no había necesidad entre ellos, e incluso podría tratarse de ayuda física o material cuando los hermanos o nosotros mismos nos encontremos en necesidad. Esto es parte de la esencia de no considerar nada más. Porque tal parece que hoy en día, y con todo esto de la pandemia y todo lo que reflejó el año pasado, de que ya no fuimos al edificio y que etcétera, 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 y que fue más la molestia o las interrogantes en cuanto a por qué lo estamos dejando de hacer, no hay que hacer caso al gobierno, hay que hacerle caso a Dios. Bueno, está bien. Y quienes lo siguieron haciendo y lo hayan hecho, a costa de lo que haya sido, no quiero entrar en detalles, pero a costa de lo que haya sido, está bien. Cada quien tomó su propia decisión. Y esta es una decisión individual, fue una decisión personal. Y ya después hacerlo como iglesia. Pero el énfasis, la situación, las circunstancias nos llevaron por caminos totalmente diferentes a lo que nosotros pensamos. Esto fue algo totalmente lejos de la normalidad o fuera de la realidad. Y tuvimos que adaptarnos, pero eso no quiere decir que los principios que se tienen que seguir, que los principios que debe haber para tener esa comunión, esa fraternidad, ese deseo de estar juntos, congregados en armonía, de acuerdo a lo que el ejemplo máximo de ahí de la iglesia en el primer siglo deberíamos estar haciendo. Ahora, este tipo de interacción tiene cabida en el ámbito de una comodidad donde los distintos miembros de la iglesia se conocen unos a otros. Es más complicado, aunque no imposible, prestar y recibir este tipo de ayuda si no formamos parte de una comunidad de creyentes, o lo que nosotros conocemos como iglesia, una congregación local. Es necesario y es punto importante, pero no solamente nos debemos de sujetar a ciertos aspectos, porque eso fue lo que pasó el año anterior, cuando inició esto de la pandemia. Estábamos preocupadísimos, pero preocupados en exceso solamente por el día domingo, cuando que la comunidad entre los creyentes debe ser de cada día. El día del Señor es un día especial, es un día para alabarle, para glorificarle, para estar con Él, para quienes le dicen está bien realizar los 5 actos de adoración, oraciones, alabanza, cena del Señor, la ofrenda. Y la predicación está bien, las clases, etcétera, sí está bien, pero esto no es solamente de un día. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir al Señor Jesucristo es de todos los días. Y si volteamos al ejemplo máximo allí en el primer siglo, esto lo hacían todos los días. Tal vez, como después, solamente el libro de los Hechos 27 habla del primer día de la semana, pero sería suficiente. No tenemos que buscar otro versículo donde afirme que el primer día de la semana. Todos sabemos que el primer día de la semana, igual que en el Antiguo Testamento fue el día de reposo, el día sábado, ahora para nosotros los cristianos de la Iglesia del Nuevo Testamento es el primer día de la semana. Y toda la multitud de referencias que hay en la Escritura en cuanto a que tenemos la responsabilidad, el compromiso, la obligación de estar reunidos. Pero lo que yo estoy hablando es que no solamente debería ser ese sentir de estimularnos al amor, a las buenas obras, de estar juntos, de estar reunidos, de estar congregándonos, debería ser más continuamente. Y en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestras fuerzas. Estoy hablando en una normalidad diferente a la que estamos viviendo hoy. Hoy yo sé que no es factible. Yo llevo un año sin ir a un edificio, me reúno en casa, transmito en línea, me conecto con algunos hermanos en Tamaulipas, etcétera. Es de cada quien. Pero es cierto que hoy vivimos circunstancias diferentes. Pero el punto que estamos hablando es el de congregarnos. ¿Cuál es el propósito de congregarnos? Es estimularnos al amor, a las buenas obras, es exhortarnos, es animarnos, es estar pendientes de las necesidades en todos sentidos que tengamos, físicas, materiales, económicas, espirituales y todo lo demás. Y deberíamos estar ahorita aprovechando, como dije antes, todos los recursos y todos los medios de comunicación para poder hacerlo continuamente y darle sentido a eso de congregarnos. Notemos también que el propósito de congregarnos incluye exhortarnos, como dije antes. A veces no tenemos conocimiento de lo que estamos pasando, las debilidades, las flaquezas, los problemas que estamos viviendo cada quien por su particular forma o sentir, por su forma de vida, etcétera. Pero es necesario que de vez en cuando también nos estemos hablando y exhortarnos unos a otros.
Y no le hace que seamos los mejores predicadores o que pareciera ser que somos sin mancha. No, todos nosotros, como dice 1 Juan 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso la necesidad también de estarnos exhortándonos. ¿Exhortarnos a qué? Según el versículo 26 y 27, parece que se refiere a recordarnos entre nosotros la importancia de mantenerse fiel y no sucumbir al pecado voluntario. Por lo tanto, congregarse también sirve para ayudarnos a mantener fieles a los mandatos de Dios. Son hasta ahorita razones suficientes para ver la importancia que no debemos dejar de congregarnos. Pero vuelvo a aclarar, no solamente que haya ese sentir, porque ese versículo solo lo utilizamos para el día domingo, para el día domingo, para el día domingo, para el día del Señor, y gloria a Dios que es esto. Pero si esto lo hacemos extenso al resto de nuestra vida en la semana, las cosas deberían ser todavía mejores y podríamos estar actuando como la iglesia ya en el primer siglo, podríamos estar actuando porque no veo ninguna imposibilidad. Hay otras cosas que sí nos interesan y las llevamos a cabo. ¿Por qué? Para glorificar a Dios cada día en nuestra vida no lo hacemos del mismo modo. Y luego... La Biblia no es explícita sobre en qué lugar deben reunirse los cristianos, no hay mandato al respecto, pero existen varias referencias que indican dónde se reunían. Hechos capítulo 12, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Son referencias bíblicas. Aquila y Prisca, la congregación que se reúne en su casa, les mandan muchos saludos en el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Saludan a los hermanos que están en la Odisea. Saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. Colosenses, capítulo 4, versículos 15. Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Filemón capítulo 1, versículo 1 y 2. A la vista de estos versículos, los cristianos del primer siglo se reunían como una opción, como una alternativa en casas particulares. Hay que recordar que la iglesia en el primer siglo sufrió una gran persecución, sufrió un gran ataque de parte del gobierno romano, que todos sabemos que en qué terminó en el año 70, cuando fue destruido totalmente el templo de Jerusalén. Y bueno, era una alternativa, era una forma de abordar los imprevistos, ¿sí? No quiere decir que fuera una regla. No estoy hablando de tener una regla que entonces debería ser en casa. No, para nada. Esto no quiere decir que a veces pudieran utilizar otros lugares. Posiblemente algunas iglesias con recursos usaran lugares específicos para congregarse, pero lo normal era que las casas particulares sirvieran como lugares de reunión. Quienes tuvieron el privilegio, quienes tuvieron la bendición de poder hacerlo en un edificio, de hacerlo en un lugar público, donde estuvieran reunidos más para adorar y glorificar, gloria a Dios por ello. Y es exactamente la misma mecánica, es exactamente la misma temática hoy en día. Quienes tienen la oportunidad de estar reunidos en el edificio, a pesar de que las condiciones no son las apropiadas, a pesar de todo esto, bueno, quienes lo pueden hacer en un edificio, gloria a Dios por ello. Y si esto redunda en una comunión más allá de lo que de lo que normalmente podríamos esperar, gloria a Dios, y qué bueno. Pero tampoco como hicieron el año pasado quienes todavía continuaron yendo al edificio y que prácticamente descalificaron o nos borraron del mapa a los que no estábamos haciendo eso. Entonces, ¿en base a qué? ¿O en base a qué criterio? ¿O en base a qué situación? Y esto fue una controversia terrible. En los meses de abril, mayo, junio, hubo quienes se desgarraron y sobre todo que se inundaron las redes sociales de tal manera que la gente que no tiene la costumbre de estar congregándose el primer día de la semana, decía, ¿y para qué lo hacemos? Y mira cómo, o sea, ni siquiera nos alcanzamos a entender el testimonio que estamos dando con nuestras controversias, con nuestras discusiones, con nuestras peleas, que eso es lo que verdaderamente era importante. ¿Qué diferencia de allá en el versículo 47, capítulo 2, donde dice, y perseveraban juntos en la alabanza, y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Nosotros con ese testimonio de peleas, controversias, descalificaciones y todo lo demás que se ha seguido dando a través de las redes sociales, en verdad, en lugar de ser un testimonio para jalar gente, para llevar gente a los pies de Jesucristo, parece ser el poner los mayores obstáculos para lo mismo. Pero no dice la Biblia que Jesús y Pablo solían asistir a las sinagogas. Sí, hay varias referencias. Tú puedes ver Mateo 4:23, 9:35, 13:54, Marcos 1:39, Lucas capítulo 4, versículo 15, y luego más tarde Hechos capítulo 9, versículo 20, capítulo 13, versículo 5. Pero el propósito que tenían para asistir era enseñar o predicar el evangelio a los judíos. O sea, esto era independiente. Lucas capítulo 4, versículo 16, habla y dice que nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, hizo de la sinagoga la parte de su reunión. Él cumplía con la ley. Él estaba ahí bajo la ley del Antiguo Testamento y él cumplió. Y él estaba, lo que para nosotros sería estar el día domingo en la iglesia, es el mejor ejemplo. Si nuestro Señor Jesús lo hizo, nosotros ¿por qué no lo tenemos que hacer? Pero no solamente se sujetó o se suscribió a ese punto, al estar en el día del Señor. No, sino que además ellos... El propósito era visitar también las sinagogas, visitar también todos los lugares esos de reunión. ¿Para qué? Para enseñar y predicar el evangelio a los judíos. Dice Mateo 4:23, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando, nota esto, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esto es lo que hacía nuestro Señor Jesús. Y luego Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 20. Tanto Jesús como Pablo, no utilizó las sinagogas para reunirse con sus discípulos, ni tampoco Pablo para congregarse con sus hermanos. Así, si hemos de seguir el precedente bíblico, lo normal sería reunirse en casas particulares. Además, debido a que en las casas particulares necesariamente el número de asistentes no puede ser muy elevado, esto facilitaría el conocerse suficientemente para darle sentido y propósito a lo que dice Hebreos 10:24, estimularse al amor y a las buenas obras. Cuando la iglesia empieza a crecer, cuando hay ya más de 50, 60, que no es muy natural o no es muy normal en las congregaciones de la Iglesia de Cristo en el país, estoy hablando de México, pero bueno, cuando ya el número rebasa los 40, 50 personas, ya es difícil que entre toda esa comunidad de 50 personas pueda realmente darse el sentido de lo que dice Hebreos 10:24, estimularnos al amor y a las buenas obras. Es de una manera más accesible, más factible poderlo hacer cuando estamos reunidos en un hogar, cuando el número no es tan elevado. ¿Cuántos deben de congregarse? Esta es otra de las cosas que ocurrieron y que siguen diciendo, ¿no? Que entonces no era factible. Si no ibas a la iglesia prácticamente estabas descalificado. Sobre esta cuestión Jesús dijo lo siguiente, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Y puede ser que el contexto de lo que está hablando acerca de arreglar los asuntos entre uno y otro, lo cierto es que también hay un principio, y ese principio está claro que el cristiano no necesita congregarse con 30, 50 o 100 o más compañeros de creencia, ni mucho menos asistir a las llamadas megaiglesias con capacidad para miles de feligreses. Sí, basta con solo 2 o 3 para que Jesús esté en medio de los congregados. La única condición que Jesús pone es que estén congregados en su nombre, es decir, estar reunidos con el propósito de considerar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, predispuestos a aceptar todo aquello que Dios nos quiera transmitir mediante su palabra. Ahí es cuando llegamos a lo que hemos hablado en el Día del Señor en cuanto a tener los 5 actos de adoración. Todo tiene que ver con lo que el Señor expresa en su palabra y tiene que ver con tener alabanza, tener oración, la cena, la ofrenda y la predicación del Evangelio. Un comentarista bíblico muy reconocido lo expresa así: Jesús no es esclavo de los números, está donde quieras que se reúnan corazones fieles, aunque sean muy pocos, porque el que se da totalmente a cada persona. Hay algunos que nunca se presentan lo mejor posible, excepto en las que se consideran grandes ocasiones, pero para Jesucristo cada ocasión en la que, aunque solo sea 2 o 3, se reúnen en su nombre, es una gran
ocasión. Este es un comentario solamente, pero tiene mucho que ver con el sentido que estamos analizando, que estamos viendo, que estamos escudriñando en cuanto a lo que es el propósito principal de estar congregados. Y creo que tiene que ver mucho con que tengamos ese espíritu contrito y humillado para estar adorando y glorificando a Dios de la manera que Él quiere, en lugar de estar pensando en situaciones diversas que no tienen nada que ver con lo que a Dios le agrada en su adoración en general, no solamente en el día del Señor. Debemos entender que Jesús aboga por un número pequeño de congregados. Notemos que no establece un límite superior de congregados, pero si han de estar reunidos en su nombre, es más probable que esta condición se dé en grupos pequeños, por lo que ya explicamos antes. Es muy difícil cuando la comunidad crece, el poder, a veces ni siquiera nos conocemos. Me ha tocado estar, de verdad, me ha tocado estar en confraternidades, donde sí nos reunimos a veces 150, 200 personas, y la verdad es que nos sentamos hasta la comida. Nos sentamos a comer en una mesa los de siempre. Y en otra mesa los de siempre, y en otra mesa los de siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el propósito? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Se pierde de una u otra manera el sentido. Esa es la realidad. No tenemos por qué buscar pretextos o justificaciones para algo diferente. Esa es la realidad, eso es lo que pasa. Por otra parte, si la cantidad de congregados es muy grande, se puede perder el propósito de congregarse que nos indicó el escritor de Hebreos para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, esto es lo que estaba yo explicando. O sea, esa es la realidad. ¿Con quién debemos congregarnos? Esto es importante. Saber con quién debemos congregarnos es primordial si deseamos que nos reporte beneficios espirituales. Esa es la principal consideración, estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, para que podamos ser edificados unos con otros. Obviamente, con los que se reúnen en el nombre de Jesús y tienen un sincero deseo de conocerle. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es lo que habla el Señor en Juan capítulo 17, versículo 3. Con quienes guardan los mandamientos de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estoy dando algunas normas o principios que habla la Escritura en cuanto con quienes debemos estar congregados. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Salmo 119, versículo 167. ¿Qué estímulo espiritual puede ofrecer a alguien que practique cosas que Dios odia? Y esto debería ser una advertencia para muchos de nosotros. No se trata de estar viendo la paja en el ojo ajeno, ni se trata de estar juzgando, pero a veces me sorprende de verdad esos hermanos que oyen comentarios acerca de una congregación y ya la descalifican. ¿Quiénes son ellos? El único que puede calificar o descalificar es Dios. Pero nosotros somos dados a eso. Esto parece más bien de chisme, esto parece más bien de murmuración, de crítica ni siquiera sana. Porque una cosa es la crítica sana, o sea, el exhortarnos, el amonestarnos, y gloria a Dios por ello, y gloria a Dios que exista, pero a veces cuando ni siquiera conocemos el cuadro completo, ni siquiera sabemos y ya emitimos una opinión, o ya emitimos un juicio, y esto a qué llevado. Voltea a ver, estoy hablando de México, voltea a ver las congregaciones en México, en el estado de Hidalgo, en el estado de Jalisco, en el estado de Oaxaca, en donde vayas. Y que he tenido el privilegio, la bendición de andar por muchos lados. ¿Y qué ha sido la consecuencia? Divisiones, divisiones y divisiones. No me digan que es porque abrí nuevas obras para evangelizar a más gente. No, a alguien no le gusta el color de las canicas y se va y arma su propia iglesia. Y eso es lo que ha demeritado realmente la obra de Dios. Por eso, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatras, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y a veces decimos, pues son pecados graves, pero ¿qué de la indiferencia? ¿Qué de la flojera? ¿Qué de la hipocresía? ¿Qué de no querer hacer nada? Esos son algo que debemos enfrentar y que lo estamos enfrentando y que parece ser que a veces no lo hacemos nada. Estamos muy ocupados en otras cuestiones que sí le damos realce, pero lo que verdaderamente nos interesa es todo el cuadro, no solamente una parte. Con los que confían, debemos estar reunidos con los que confían en la ayuda de Dios y están dispuestos a ser enseñados humildemente. Y
la humildad y la modestia son requisitos indispensables para llegar al entendimiento correcto de las verdades bíblicas. Con este tipo de compañeros podemos animarnos a permanecer firmes en la fe, con el propósito de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es lo que habla Efesios 4:13. Podremos aprender y ser exhortados, primera carta a los Corintios 14:31, y podremos comunicarnos algún don espiritual para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12. Con este tipo de hermanos podemos sentir lo que empecé diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y bueno, solamente voy este punto ya lo toqué ayer y hablaba yo, porque estamos en este último mensaje acerca de por qué dejamos de hacer las cosas. Y una de las razones, esta última razón por las que dejamos de hacer las cosas que nos corresponden, nuestros compromisos y responsabilidades, es porque no hemos entendido plenamente lo que significa el congregarnos. Congregarnos de acuerdo a la perspectiva bíblica. Congregarnos y estar juntos de acuerdo a lo que ya leímos, tanto en el Salmo como lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Pero una de las cosas que habla la Escritura y que mencioné en el mensaje de ayer, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí me voy a detener. Pastores y maestros, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no trabajamos para que cada congregación local tenga un esquema bíblico, una organización bíblica como está marcado ahí en la Escritura? ¿Por qué no queremos? ¿Por qué nos negamos? Yo sé que puede ser la esfera de comodidad, puede ser perder el poder, muchas cosas, de acuerdo a lo que he visto, porque pareciera ser que es más importante cuando preguntamos de una congregación quién es el que predica o quién es el que está a cargo. ¿Está a cargo? El que está a cargo en cualquier congregación es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros meramente somos instrumentos. Nosotros meramente somos la pluma. Si es de un escritor, somos la pluma solamente. Pero nosotros no. Es ese punto de querer ensalzar siempre a un hombre. Eso es buscar el favor de los hombres y no el de Dios. Y si lo hago, no sería siervo de Jesucristo. Pero, ¿por qué nos negamos a algo que Efesios 4 del 11 hasta el 16 habla y dice de los propósitos? Los apóstoles, profetas ya no existen. Evangelistas, la labor de un evangelista, según el ejemplo del primer siglo, eran los que abrían obras y trabajaban de uno y luego iban a otro lado y otro lado y otro lado. Pero pastores y maestros sí estaban ahí en la congregación local. Sí se quedaban, y esos son los que tienen la responsabilidad, junto con los diáconos, junto con todos aquellos que quieran servir, son los que tienen que estar viendo la edificación en cualquier congregación local. Los maestros tenían la función de conocer y transmitir oralmente la historia de la vida de Jesús. El papel de los maestros en aquel tiempo era importantísimo, porque a diferencia de hoy día, los miembros de una iglesia local no tenían otro modo de aprender el evangelio salvo escuchando a los maestros de la iglesia. El papel de los pastores, que al mismo tiempo también solían ser los maestros, es una de las cualidades que debe desarrollar, según Timoteo y Tito, en lo que escribió Pablo. Incluía también el cuidar y guiar a los que formaban la iglesia. ¿Quiénes pueden ejercer esta labor? Quienes sientan ese llamado en primer lugar o ese don. Ya hablamos ayer que la competencia no es de nosotros, la competencia proviene de Dios. En realidad todos los miembros de una iglesia deberían ser un poco el pastor de sus hermanos, pero es evidente que algunos con suficiente madurez espiritual se sienten especialmente llamados a cuidar de sus hermanos. ¿Es necesario algún título o ordenación oficial para ejercer de pastor o de maestro? En absoluto. Servir a los demás no está limitado por ningún título. Fíjense cómo hemos cambiado las cosas, porque ahora para pastores, diáconos, no hay lugar. Nadie cumple los requisitos, nadie. Pero para evangelista, para ministro, para predicador, solamente vete 3 años a estudiar, y sobre todo si es una escuela reconocida, y ya con eso es suficiente para dirigir una congregación. No puedo entender esto. El servicio a los hermanos es una actitud, no una posición. El que de verdad es pastor no necesita ser llamado pastor, simplemente se dedica a pastorear amorosamente a sus hermanos
¿Y cuál debe ser el cometido de tanto del pastor como del maestro? El pasaje lo dice claramente: edificar al cuerpo de Cristo en amor hasta ser en todo como Cristo. Por lo tanto, el cristiano que siente el llamado de servir, eso es lo primero, que tenga la disposición de servicio. Debe tener presente que su principal función es estimular a los hermanos a reflejar en sus vidas las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. Esto es a diferencia de lo que normalmente el patrón que estamos utilizando hoy en día, que el evangelista es amo y señor en la congregación. Y no solamente eso, sino que además es inmortal. Porque he conocido congregaciones, no puede ser posible. La congregación de fulano de tal, ya ahorita ya no, ya su hijo es el que predica. Sí. Como dicen los chavos hoy, hello, ¿de parte de quién? ¿Quién nos enseñó eso? Lo verdaderamente trascendental e importante debería ser. Y esa es la consideración de Hebreos 10, 24 y 25. Estar juntos, ¿para qué? Para estimularnos al amor, a las buenas obras, para animarnos, para amonestarnos, para tener una comunión entre nosotros totalmente diferente, una comunión en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y creo que una de las razones principales por las cuales está ahí Hebreos capítulo 10, versículo 25, es para mí, mi forma de ver las cosas, es una ratificación de parte del escritor, como queriendo recordarnos, miren, regresen a la comunión unos con otros, como dice aquí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, y este es el punto, todos los que habían creído estaban juntos. Y no solamente podemos estar juntos el día domingo. El día domingo es especial, y ese día necesitamos dedicarnos todo el día, porque es el día del Señor. El día del Señor que solamente nos sujetamos a 2 o 3 horas y ya, que se apure el predicador a terminar y todo, y adiós, y después viene el descanso, la diversión, después viene... Eso no es el día del Señor. Entonces serían las horas del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y después en casas y donde hubiera el lugar y donde hubiera la posibilidad y donde hubiera alternativas y todo, perseverando unánimes y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? No lo hacemos, porque Hebreos 10, 24 y 25 solamente es para el día domingo. ¿Sabes qué? No es así. Esto es lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay algo en esto. Hay algo de razón en esto. Si estuviéramos actuando como la iglesia de Jesucristo, como la iglesia del Señor, que el Señor compró con su sangre, las cosas deberían ser diferentes. Pero es tiempo, ya. Tenemos que empezar a hacer nuestra parte. Como empecé hace 4 o 5 mensajes empecé. ¿Por qué dejamos de hacer las cosas que nos corresponden? ¿Por qué dejamos de hacer las cosas? Bueno, estuvimos hablando que tal vez no entendemos los planes de Dios. Estuvimos hablando, entre otras cosas, de que nos escudamos en excusas, en pretextos y 1000 cosas más. Y hoy, ¿por qué? Porque no tenemos esa comunión que debería existir entre nosotros como iglesia. ¿Y sabes qué? Con esto termino. No solamente seamos cristianos de domingo. Somos cristianos 24/7 o 365 días al año. Quitemos de nuestra cabeza eso. Hebreos 10, 24 tiene una profundidad mucho más amplia. Es para todo el tiempo. Es para siempre. Espero que esto pueda ser la iniciativa, la disposición para todos nosotros. Hay mucho por hacer. No importa las condiciones que estemos viviendo, hay mucho por hacer y todavía podemos llevarlo a cabo. Que Dios te bendiga.